Mario Alonso, sin apellidos porque el señor no se pone esos apellidos. Y es del séptimo semestre, licenciado, estudia en licenciatura de Filosofía y Humanidades de esta misma facultad. El tema es la unidad y sus espejos, una mirada a la pluralidad. Bueno, mi ponencia tiene mucho que ver con lo que hablaron mis compañeros, la cuestión de una ontología, más bien socio-ontología, es decir, de relación y pluralidad. Sé que no va a alcanzar el tiempo y ahora sí respetar los tiempos, así es que consumiré mucho, no lo diré todo. Bueno, la unidad y sus espejos. Esto me refiero con la idea de la unidad, se ha plantado desde casi los inicios de la filosofía, principalmente con Aristóteles, que define la unidad como el ser mismo. Una cita de Aristóteles: 4 son pues los modos de la unidad: continuidad natural, conjunto, individuo, universal. Lo que constituye la unidad en todos los casos es la indivisibilidad del movimiento en ciertos seres, y respecto de los demás, la indivisibilidad del pensamiento y de la emoción. Es decir, aquello que es un conjunto de cosas, que es un individuo que se compone de ciertos elementos, es la unidad, y la unidad es el ser, porque es lo que se muestra. Entonces, para esto, pues al crear la unidad, rechaza la pluralidad, o de hecho la menciona como lo contrario a la unidad. La unidad es el ser, y el ser es, no cambia, no se mueve, es inmutable, absoluto, perfecto. Sin embargo, la pluralidad es todo lo contrario, es el movimiento, el cambio, y bueno, ya tenemos una idea de lo que se pensaba acerca del cambio. Por ejemplo, pues en Platón era la corrupción total, si las cosas cambian, dejan de ser. Entonces, al dejar de ser, están rompiendo estos principios máximos de la unidad. El no ser es lo identificaron como la pluralidad. Y bueno, también podemos tomar la unidad en otro sentido, ya hablo por cita de Aristóteles. La homogeneidad de las partes del objeto son la unidad. Hay homogeneidad cuando no se puede señalar en el objeto ninguna división bajo la relación de la cualidad. ¿Cierto? Bueno, bajo esta idea podemos ahora entender que bueno, el mundo, siendo un gran espejo en el cual pues, al investigarlo, al conocerlo, nos estamos conociendo a nosotros mismos y digamos, nos miramos y estudiamos a nosotros mismos cuando miramos y estudiamos al universo y el mundo. Por tanto, lo que el mundo nos muestra, o lo que creemos que nos muestra, es un reflejo de nosotros mismos. Bueno, a partir de Aristóteles, la unidad viene a cuadrar esta imagen que el mundo nos permea. El sujeto es una unidad, el mundo es una unidad, o sea, la nación, el Estado es una unidad. Entonces, ese es el paradigma dominante hasta hace relativamente muy poco, a partir de, digamos, de 1920, cuando comienza pues los estudios de la física cuántica, por ejemplo, y empieza el boom de las teorías del caos, en donde poco a poco se va disolviendo la idea de la unidad para pasar a otra visión. Y bueno, no solo en esto, voy a abordar el concepto de la pluralidad, o de lo que previamente se concebía como unidad y luego pasa a la pluralidad, tanto en la psicología, en la historia, en los medios de comunicación y en la física. Primero, comenzamos por lo más grande, el concepto de Estado. El Estado-nación es un producto de la modernidad. Una nación es, ante todo, un ámbito compartido de cultura e historia. Es dentro de esa misma cultura compartida, de esa historia, de donde los individuos se sirven para formar su idea de lo que es la nación. La nacionalidad es, ante todo, una especie de espejo, en el cual los individuos se perciben a sí mismos y captan los rasgos que lo identifican como, ya sea mexicano, estadounidense, alemán, etc. Pertenecer a una nación es asumir una forma de vida, es incorporarse a una cultura, hacer suya una historia colectiva e identificarse en una continuidad espacio-temporal. Una nación, pues, es una entidad en la cual los individuos se autorreflejan y se identifican, crean un concepto de sí mismos. Este concepto de nación, bueno, fue poco a poco siendo desmembrado
a partir de ciertos sucesos que deslegitimizaron la idea de una nación unitaria. Bueno, la nación principalmente se construye con el sustento histórico, es decir, tenemos símbolos patrios, tenemos fechas de nacimiento, zonas geográficas, tenemos una historia que compone lo que es una nación, y esto genera una unidad de que esto es México, la componen esos elementos, tal, etc. La historia oficial y legítima poco a poco fue, digamos, pues deslegitimizando a partir de algunos eventos que en un momento mencionaré. Para esto, bueno, Gianni Battimo nos da una cita con respecto a esto. Dice: la historia concebida como un discurso unitario es una representación del pasado, construida por los grupos y las clases sociales dominantes. ¿Qué es, en efecto, lo que se transmite del pasado? No todo lo que realmente ha acontecido, sino solamente lo que parece relevante. Cierro cita. Esto, bueno, por debajo de la historia oficial siempre existen historias periféricas que no se cuentan dentro de la historia oficial. Es decir, existen las historias subterráneas de los pobres, por ejemplo, de la historia de los indígenas, la historia de los disidentes, de los rebeldes, de todo aquello que no cabe dentro de la unidad histórica, pues simplemente no se entiende como que la historia oficial, digamos, de México, por ejemplo. Y bueno, en México tenemos un enorme ejemplo de esto, como bueno, en la década de los 80, al final del siglo XX, específicamente el 17 de noviembre de 1983, cuando el concepto de nación parecía verse, parecía verse como triunfante, dominante, que la unidad estaba perfecta, absoluta. Desde el sur de México surgió un grito a la voz de "ya basta", a partir de pues el movimiento o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual dice: no, tu historia, tu comercio, tu política, tu sociedad no es la mía. Vivimos en un mismo país, es el mismo México, pero tú no me representas. Y el progreso y el Tratado de Libre Comercio y ese tipo de cuestiones que se intentaban plasmar a todo México como unidad, fue quebrantado o sea, cuando emerge esta periferia ignorada, rechazada de los indígenas, de los pobres, de la gente que no era aceptada dentro de este discurso unitario. Entonces, y doy una cita del comandante Marcos, que representa, pues es muy curioso su simbolismo, ya que utiliza una capucha negra con la cual pues borra su identidad, porque representa la pluralidad. Dice: Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chicano en San Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena en las calles de San Cristóbal, chavo banda en esa, rockero en CEU, judío en Alemania, feminista en los partidos políticos, comunista en la posguerra fría, etc. En fin, Marcos es un ser humano, cualquiera en este mundo. Marcos es todas las minorías intoleradas, oprimidas, resistiendo, explotando, diciendo ya basta. Todas las minorías a la hora de hablar y las mayorías a la hora de callar. Todos los intolerados buscando una palabra, su palabra, lo que devuelva a la mayoría de los eternos fragmentados, nosotros. Todo lo que incomoda al poder y a las buenas conciencias, eso es Marcos. Cierro cita. Y con esto pues nos damos cuenta que en realidad existe una pluralidad de visiones, de pueblos, de sociedades, de individuos, que no pueden caber dentro de un mismo concepto, una unidad de nación y de abstracción de que esto es un mexicano, ese es un humano, etc. Sin embargo, el Estado-Nación utiliza la unidad como modo de homogeneizar o de mantener un dominio de la opinión pública para poder manipular pues esta diversidad. Entonces, a partir de la homogeneización, domina a la opinión pública. ¿Y cómo hace esto? A mi parecer, mediante los medios de comunicación, ya que los medios de comunicación
perfilan a través de la televisión, que llega a más del 90 o el 80% de la población, genera una imagen, o sea, espejeante, que digamos proyecta lo que se supone que debe ser, proyecta una unidad. Y de hecho, vaya, siendo que más del 70% de la población mexicana somos de tez morena, en la televisión pues aparecen en su mayoría pues gente de tez blanca, moda americana, lenguaje español, nada de ningún idioma o dialecto indígena. Todo esto pues se crea una unidad de qué es México, e ignora la pluralidad de pueblos, de idiomas, de razas, de ideas, porque también solamente se transmiten cierto tipo de ideas, no todas. Entonces, bueno, esto es la linealidad unitaria a partir de los medios de comunicación. Entonces, pero los medios de comunicación unitarios se ven también irrumpidos por el advenimiento del Internet, ya que el Internet no funciona unitariamente o jerárquicamente de arriba hacia abajo, sino que son redes de comunicación en las cuales cualquier individuo que tenga acceso al Internet puede transmitir y se comunica a lo colectivo, a lo grupal, no de individuo a individuo, sino comunicación por redes. Bueno, esto con respecto al concepto de nación y de identidad nacional. Ahora paso a la idea del yo unitario y la neurología fragmentada, es decir, la unidad y la pluralidad con respecto a la psique y al cerebro. La unidad dentro de la psicología la encontramos en el fundamento último de la identidad, es decir, el yo, al cual se asocia el principio de realidad. El concepto de un yo unitario no se había cuestionado nunca, pues a simple vista el yo es un punto fijo que perdura en el tiempo y el espacio. Su pensamiento posee continuidad y es un cúmulo de recuerdos, experiencias, sensaciones que tienden hacia un centro unificado. El yo es un centro unificado. Bueno, hasta el advenimiento también del psicoanálisis, que poco a poco, bueno, en un inicio Freud sí le dio pauta al yo como principio de realidad absoluto, pero Jacques Lacan lo cuestiona al mencionar, propone el concepto de la fase del espejo, o la etapa del espejo, en donde el estadio del espejo, más correctamente, en donde el niño, por ejemplo, cuando nace y no tiene un control completo de su cuerpo y de su inconsciente, y su consciente no están completamente definidos, encuentra en los otros o en el cuerpo de los demás, de su mamá, si tiene hermanos, o de su misma imagen ante el espejo, una unidad. Encuentra esa unidad y dice, eso soy yo, por tanto tengo un control de mí mismo. Se identifica con esta unidad. Sin embargo, Jacques Lacan menciona que esta unidad, o este yo, es una construcción imaginaria, ya que detrás de ello existe una pluralidad de impulsos irracionales y lógicos no secuenciales que viene a componer todo ese inconsciente, que es una cosa más allá de... O sea, el consciente es una unidad falsa, imaginaria. Es decir, el yo es imaginario, mientras que lo que está detrás de esto, que nunca termina de nombrarse, es inconmensurable, pues es la pluralidad de impulsos que rompe esta unidad. Más allá de la hipótesis lacaniana, pasamos a la neurología de Villenu Ramachandran. Es un neurólogo contemporáneo, él es hindú. Él es la autoridad máxima actual con respecto a la neurología. Y bueno, él menciona que la base de identificación del yo unitario no se encuentra en un punto fijo y puntual, sino en un mismo lugar, sino que más bien es una red de circuitos neuronales que mutan, cambian, se transforman a sí mismos, se deshacen y se reintegran, se modifican constantemente. Así, Ramachandran nos dice que, y abro cita, condiciones neurológicas han mostrado que el yo no es la entidad monolítica que se creía a sí mismo ser. Parece que consiste en muchos componentes, cada uno de los cuales puede ser estudiado individualmente, y la noción de un yo unitario podría muy bien ser una ilusión. Mediante el estudio de los circuitos neuronales en personas que sufren de alguna enfermedad o daño neuronal, se ha podido comprender cómo se constituye el yo de las personas normales.
Para esto se ha considerado que existen dos aspectos axiomáticos que componen al yo. El primero, que es esencialmente de naturaleza privada, solamente yo lo percibo. El segundo, que es consciente de su propia existencia. Yo sé que yo existo. Y ahora, sin embargo, ambos axiomas, bajo ciertas, digamos, condiciones neurológicas, ciertos daños en el cerebro o enfermedades neurológicas, se rompen estos axiomas que se creían inamovibles del yo. Por ejemplo, con los amputados, que les falta un brazo, cuando ven a una persona siendo tocados en el brazo que a ellos les falta, ellos sienten dolor, o sienten placer o lo que sea en este brazo fantasma. De igual manera, el síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard es una paradoja muy curiosa porque es el yo que se niega a sí mismo y dice frases como, oh, no, yo estoy muerto, o yo no existo. Entonces, incluso a una persona con síndrome de Cotard puede caminar por las calles y ve un carro acercarse a él y no se mueve porque no se siente dentro de sí mismo. Entonces, a partir de esto se encuentra la idea de que existen neuronas llamadas neuronas espejo. Las neuronas espejo lo que permiten es espejear al otro, identificar al otro y por tanto separarse. Entonces, cuando existe daño neuronal en estos circuitos de las neuronas espejo, ya no existe esta barrera entre el yo y tú. Por tanto, digamos, es la neurona espejo lo que sirve a las personas que amputadas para identificar que, o sea, si yo le toco a alguien el brazo, mi neurona espejo recibe esa sensación y la transmite hacia mí. De igual manera, una persona con síndrome de Cotard no posee estas neuronas espejo o están dañadas en cierta manera. También existen ciertos trastornos o ciertas experiencias neurológicas que exaltan las neuronas espejo y más bien exaltan la cualidad empática de decir, ah, yo soy el otro. Y por tanto, de hecho, Viral Ramachandran estudia las experiencias supuestamente místicas o religiosas, hablando de que en realidad son exaltaciones de estas neuronas espejo, donde el yo se disuelve y se imbuye en todo, en el mundo, en los demás, deja de ser uno mismo y pasa a ser un ser en relación. Esto, bueno, cierro con la neurología y me apresuro para terminar con la cuestión de la física. Que en un inicio la física clásica tiende a analizar unidades, es decir, los átomos como fundamentos absolutos de la realidad son los componentes últimos de la materia, y los átomos son puntos fijos, lineales, a los cuales son identificables en un punto y espacio, por tanto son una unidad que mide pues la materia. Hago una cita de Katherine Hayes, una química y filósofa y literata, abro cita: los paradigmas newtonianos se centran sobre partículas individuales o unidades. El énfasis está puesto en aislar la unidad apropiada y comprender los mecanismos que ligan a las unidades en grupos mayores. Es un enfoque fundacionalista, lleno de supuestos acerca de la integridad y de la autonomía del individuo. Es decir, la física clásica aísla objetos, aísla átomos, aísla sujetos para estudiarlos, de que, bueno, ¿qué es esto? Y analizan todos sus componentes, o sea, analizan la unidad. Mientras que a partir de la física cuántica y de la teoría del caos, ya no se comprende la unidad, más allá del átomo, ya no existe un punto fijo absoluto, sino que existe más bien una red de quarks. Los quarks son posibilidades de ser, es decir, son como partículas subatómicas que dependen el uno del otro, es decir, están en relación constante y no se puede aislar uno porque se deja de comprender la totalidad, sino que se tiene que ver todo lo demás, se tiene que ver la partícula o la onda, más bien en este caso, en relación. Cierro con esto.
a lo que voy es que dejamos o estamos pasando un paradigma, pues es un cambio muy revolucionario en el sentido en que estamos dejando o abandonado un antiguo sentido del mundo que nos concebía a nosotros mismos y el mundo como unidad, y pasamos a vernos ahora como un ser en relación. Cuando lo que trasciende al individuo es la comunidad, el otro, el yo, la pluralidad de visiones. Nagarjuna, un filósofo hinduista, el segundo más importante dentro del budismo, después de Buda mismo, menciona que tampoco el conocimiento puede ser asequible bajo una unidad. La unidad o la abstracción lo que hace es aislar una cosa y rechazar lo demás. Entonces esta unidad lo que hacía es imponer un diálogo, un discurso, decir esto es, lo demás no, ignóralo, recházalo, entiérralo, y por tanto rechaza la particularidad, rechaza la pluralidad, y creo que eso nos ha traído tantos problemas en cuestión de conflictos políticos, conflictos sociales, conflictos de conocimiento, porque buscamos la unidad. La unidad nos genera certezas, nos genera seguridad, y la pluralidad es caótica, porque la pluralidad o la relación ya no depende de nosotros mismos o de un modo de medición, sino que tenemos que tolerar las otras visiones, lo que no es yo. Y bueno, cierro con esto. Bueno, vamos a pasar a la conferencia de Thierry Trumer.